Bueno, pues vamos a empezar el tema 5, un tema bastante más corto, en el que hablaremos sobre la dominación europea en el mundo. Vamos a ver cómo se formaron las diferentes colonias, sobre todo en la parte de África y en Asia, y cómo eso va a repercutir no solo en la sociedad, sino también en la economía del momento. Vale. Vamos a pasarnos esta primera sesión para hacerla más rápida y que entendáis de forma más directa cómo funciona el imperialismo y el colonialismo, que es esta segunda sesión. Vamos a ver cuál era el marco económico. Tenemos que recordar que estamos ante una segunda revolución industrial donde llegan otras formas de producción, otras energías como el petróleo y la electricidad, el gas natural también. Cómo se van a usar estas energías y que van a repercutir de forma muy directa en la creación de nuevos instrumentos y nuevas tecnologías. También vamos a ver cómo la industria se concentra, no es una industria dispersa, sino que se concentra en lo que, por ejemplo, hoy en día conocemos como polígonos industriales, y cómo hay un aumento también del comercio internacional precisamente derivado de esa creación de colonias tanto en África como en Asia, y la independencia de otras colonias, sobre todo en América Latina. Vamos a observar cómo el capitalismo se consolida y va a dar lugar al consumo de masas, a ese consumismo que hasta hoy en día venimos arrastrando y vamos realizando en cada una de las compras que excedemos de nuestra necesidad. Vamos a ver también cómo esos progresos médicos y sanitarios poco a poco van teniendo cabida a la sociedad, cómo esa sociedad, al ver esos progresos, va a vivir más y mejor, y cómo la construcción de estas colonias va a dar lugar a grandes migraciones. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en el siguiente punto, vamos a ver que el imperialismo nace en un contexto a finales del siglo XIX en el que existían dos partes muy diferenciadas. Por un lado tenemos las metrópolis, que son los estados imperialistas, son Gran Bretaña, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, es decir, los países europeos, y por otro lado vamos a tener las colonias que son los territorios que dominan estos estados europeos y que van a depender de forma muy directa y absoluta de estos estados. ¿Qué factores van a influir para que Europa se plantee la expansión colonial? Por un lado, vamos a ver que hay una base ideológica, ya que hay una creencia en que el hombre blanco es superior y su obligación moral es conquistar a esos pueblos, colonizar a esos pueblos no civilizados, a esos pueblos no blancos y que por tanto están atrasados. Claro, tenéis que pensar que hay un excedente de la población europea, un excedente porque, como vimos en el anterior tema, se mejora la agricultura, se mejoran las técnicas de cultivo, se mejoran, incluso empieza a mejorarse esas técnicas sanitarias que ahora sí, a finales de este siglo, tienen su máximo esplendor, y la población aumenta porque muere menos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay gente que va a sobrar, y esa gente que va a sobrar va a ir a parar a esas colonias. Hay una superioridad técnica y científica de estas metrópolis sobre estas colonias, sobre todo en lo que respecta a transportes y poder militar. Pensad en lugares como Australia, con los aborígenes, cuando Inglaterra conquista o coloniza esta isla enorme, este continente, la calidad de vida que tenían en ese momento cambia con otro tipo de calidad de vida en la que se impone esa forma occidental de pensar, de actuar, de vivir como sociedad, básicamente. Y luego vamos a ver que hay una búsqueda de prestigio político internacional en la que los políticos se plantean que la superioridad de la nación se va a medir también en el tamaño de la misma. Cuantas más colonias tengas, más importante eres. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas del imperialismo? Las tenéis aquí. Hay un factor científico para explorar nuevos territorios, hay un factor cultural en la que se desea transmitir la cultura, culturizar, alfabetizar a esas masas de gente que no vive bajo el yugo de la cultura europea, según su pensamiento. Hay un factor tecnológico en el que se mejoran estos medios de transporte y por lo tanto va a haber un mayor movimiento entre diferentes territorios del planeta. Estará la segunda revolución industrial, donde hay nuevas materias primas, nueva energía, nuevos mercados, la población crece y las relaciones internacionales poquito a poco, a raíz de esta expansión, se van a ir tensando. Y ya veremos cómo esta tensión va a acabar y va a desembocar en una Primera Guerra Mundial apenas unas décadas después.
Por lo tanto, ¿qué países diríamos que son imperialistas? Todos los países europeos, Estados Unidos y Japón. De hecho, Reino Unido y Francia son los que más papel protagonista van a tener y van a crear grandes imperios, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Y son los que más colonias van a crear. Aquí tenéis las consecuencias de este imperialismo. Son consecuencias políticas porque se van a producir rivalidades entre las colonias que van a derivar en la Primera Guerra Mundial, como he dicho. Culturales, aculturación. ¿Qué es la aculturación? Es quitar la cultura propia de un territorio e imponer la cultura de la nueva sociedad venida, ¿de acuerdo? De tal forma que desaparece esta cultura propia y se asimila la cultura nueva como algo normal y propio de esta sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias sociodemográficas? Hay una inmigración, evidentemente, hay un descenso de la mortalidad, como os he dicho antes, pero claro, el hecho de creer que hay unas razas superiores a otras, empezando por el concepto de raza, ya discutido en clase, y el pensar que estas civilizaciones no estaban del todo culturizadas, va a llevar a una segregación racial. ¿Y cuáles son las consecuencias económicas? Pues se va a explotar la mano de obra de estas colonias. La economía colonial va a exportar riqueza y va a importar productos de la metrópoli y se va a, de alguna forma, intensificar el monocultivo, especialización en grandes plantaciones. Se me ocurre el té, se me ocurre el arroz, el café, el cacao, por ejemplo. Va a haber una especialización, ¿de acuerdo? Claro, tenéis que pensar también que el contexto de la Segunda Revolución Industrial va a llevar también una nueva forma de concebir la sociedad. Son cambios muy rápidos en tan poco tiempo. Una revolución industrial que de alguna forma va a crear nuevas formas de financiación, con préstamos bancarios, sociedades anónimas. También va a haber nuevas formas de organización empresarial, nuevos medios de transporte, comunicación, que se electrifican, por ejemplo, como el ferrocarril, el tranvía, el metro, o el motor de explosión que permite su instalación en vehículos como motos o coches. Va a haber nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. Y también va a haber nuevos productos como el vidrio, no existía, ni las fibras artificiales, ni el abono, ni los tintes químicos o incluso el caucho y los explosivos. Se van a crear nuevas ramas industriales especializadas precisamente en estas nuevas fuentes de energía y nuevos productos. Y va a haber nuevas formas de producción, llamadas el taylorismo, que es lo que veremos enseguida. Esto va a dar lugar a que el capitalismo se consolide como doctrina económica y esto va a producir una internacionalización del mercado, un libre cambio, el liberalismo, un consumo de masas, se van a crear grandes almacenes, se va a vender a plazos e incluso va a contribuir al imperialismo, creando conflictos internacionales que van a derivar en esa Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Hasta aquí sería nuestra sesión número 1. Nos vemos en la siguiente.